tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ernesto Mora, hago parte de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEP, de la Federación Sindical Mundial y del Movimiento Somos Poder Popular. El tema que vamos a abordar es un tema creado por patronos, por gobierno y por la gente que hoy no tiene el interés de que los trabajadores se organicen. Para este tema vamos a resaltar algunas fechas históricas a tener en cuenta dentro de esta charla que con ustedes queremos abordar. En el año 1847 aparece el primer sindicato, que es una creación de la Asociación de Artesanos de Bogotá, y se hacen por el alza de impuestos, el alza de los costos de la canasta familiar, y ahí ellos obviamente se organizan para defender dichos derechos, el cual son reprimidos a través de la fuerza pública, y hay una guerra civil donde hubo muchos muertos en esa época. Otra fecha que tenemos en cuenta para el recorderis a todos ustedes es el año de 1917, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Ahí pues se crean ya algunas empresas de corte industrial y al mismo tiempo se crea un sindicalismo que lo llamaron el sindicalismo heroico, por la fuerza que tenía en la población y en los trabajadores en su convencimiento, y hacía más un papel de líderes para obtener unas mejores condiciones de vida de trabajadores, pueblo y empresarios en su momento. En 1928, que fue una de las fechas más importantes de Colombia, que se resalta en el libro de García Márquez, 100 años de soledad, y que se llamó la masacre de las bananeras. Allí los trabajadores organizados hicieron una huelga contra una empresa norteamericana, la United Fruit Company, que hoy se llama la Chiquita Brands. Eso fue en Ciénaga, Magdalena. De ahí hubo represión y muertos por parte de los trabajadores con la orientación que dio el gobierno a través de la fuerza pública. En el año 1931, los derechos sindicales a través de la ley 83 se otorga ya la creación de sindicatos de base, y especialmente la diferencia entre un sindicato de base y un sindicato gremial, que obviamente ya hay partida para que las organizaciones tuvieran en cuenta los trabajadores en qué empresa estaban laborando. Es la que establece ya la personería jurídica de los sindicatos. Eso fue en el año de 1931. Ahí también se establece el decreto 2169. Se reconocen las personerías jurídicas de los sindicatos. En ese entonces, pues ya viene una ley, la ley 10 de 1934, la ley de 1938, que se crea el Ministerio del Trabajo, en 1948 el decreto 2158. De ahí pasamos a que también en este momento hay que tener en cuenta, para hacer parte y conocer qué es el sindicalismo en nuestro país, algunas normas de tipo internacional que son elementales cuando formamos un sindicato, y de ahí pues también depende que el sindicato tenga una solidez de tipo jurídico, de tipo legal y de tipo político. Hay unos tratados internacionales. En mayo de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre. Eso fue en el 48 en Bogotá. Está en 1969, el 22 de noviembre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 16 consagra la libertad de asociación de todo tipo en Bogotá. ¿Qué significaba eso? Que los trabajadores ya se podían organizar ellos en cualquier sindicato, llámese profesionales, llámese sindicatos gremiales, llámese sindicatos por rama de industria.
En 1997 también viene el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San Salvador. También hay ese artículo para que también los alumnos, los trabajadores entren a analizarlo y a investigarlo cuál es su aplicación en este momento. También viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado obliga a garantizar a través del artículo 4 de la Constitución, del artículo 53 de la Constitución Nacional, con carácter de norma jurídica, es decir, que hacían ya parte del bloque constitucional en las leyes colombianas. En el 2002, Colombia ratificó 55 convenios de 155 de la Organización Internacional del Trabajo. En esos convenios resaltamos dos convenios que son importantes para los sindicatos, para que los trabajadores tengan en cuenta que cuando forman un sindicato, ese derecho universal que se tiene, allí también se pactan por parte del gobierno y que van a ser parte de la Constitución los convenios 87 sobre libertad sindical y el convenio 98 de la contratación colectiva. Se creó en 1919 el Tratado de Versalles, Colombia 2006, libertad sindical y la democracia, que fue un acuerdo tripartito. Ese acuerdo tripartito fue entre gobierno, trabajadores y empresarios. La libertad sindical por lo general le confiere a los trabajadores el derecho de construir sus propias organizaciones, de afiliarse a ellas en norma voluntaria y de adoptar las decisiones y acciones sin injerencia de las autoridades públicas. Así, el reconocimiento de las garantías para el ejercicio del derecho de asociación es una condición previa para avanzar hacia la justicia social, por cuanto permite a la clase trabajadora establecer el equilibrio de fuerzas entre el capital y el trabajo. La libertad sindical contiene tres elementos importantísimos a tener en cuenta, que los dirigentes sindicales que van a ser parte de la organización los obliguen y los tengan para que sean aplicados por los patronos y también por el gobierno, que es la asociación, negociación, contratación y huelga. ¿Qué es un sindicato? Ya en este tema es bueno que iniciamos pues, entre nosotros para comprendamos. Es decir, hay muchos conceptos de qué es un sindicato. Pues, hay conceptos que tienen los patronos a través de la ley que está actualmente. Hay un concepto que está dentro de la Constitución, artículo 39, pero voy a expresar el concepto que actualmente está en ley. Un sindicato es una organización social de trabajadores que se constituye para defender y promover sus intereses. Los sindicatos son organizaciones de derecho privado y se rigen por la Constitución política y el Código Sustantivo del Trabajo. La Ley 584 del 2000, el nuevo texto que actualmente rige en Colombia. Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamenta la coparticipación de instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato con los aportes de sus integrantes o de los trabajadores que son afiliados a dicha organización. El artículo 31 de la Constitución, que es norma de normas, por eso aquí resaltamos lo más importante y es nuestro énfasis, por qué la necesidad de la creación de los sindicatos y por qué los sindicatos son una herramienta de unidad, de protección, de salud, de la discusión, del debate, para que los trabajadores tengan la posibilidad de tener una estabilidad, de tener unos derechos de tipo social, cultural y político en medio de una sociedad determinada. El artículo 31 de la Constitución dice en términos generales: los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución
Significa eso que no tienen ningún inconveniente que ustedes, trabajadores, que próximamente lo van a hacer después de que desempeñen su gran jornada de conocimiento en las universidades, se pueden reunir, sencillamente hacer la asamblea que corresponde, llenar un acta con el nombre de los afiliados, la firma de los afiliados, presentar eso al Ministerio del Trabajo con una copia de una o dos copias de los estatutos, y ahí será ratificado a través del Ministerio del Trabajo, será ratificado el sindicato del cual todos quieran gozar de algunas garantías para defender esos derechos. ¿Qué dice la Constitución Política de Colombia sobre los sindicatos? El artículo 353. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de este título y están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne el orden público. El sindicato es la organización que crean los trabajadores y trabajadoras para defender y promocionar los derechos e intereses legítimos. ¿Cuál es el concepto de sindicato según el artículo 356? Por eso inicialmente les decía a todos ustedes, compañeros y compañeras, que hay algunos conceptos sobre qué es un sindicato. Pues el artículo 356 es la asociación de trabajadores o patrones constituida sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. En cada empresa solo podrá constituirse un sindicato u otra organización cuando se trate de agrupamientos de más de uno y menos de 20 trabajadores. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante para que conozcamos todos, y especialmente son los derechos que tienen los trabajadores al momento de la constitución de los sindicatos, que rompen el marco meramente la presentación de pliegos de peticiones o elecciones internas, y rompen también el marco en parte político en el momento de una coyuntura determinada del país. Es la libertad sindical. Está protegida a nivel internacional por convenios y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y otros organismos internacionales. Estos instrumentos establecen los derechos y principios básicos relacionados con la libertad sindical y la protección de los trabajadores. Artículo 358 sobre libertad de afiliación. Los sindicatos son organizaciones libres que pueden presentar pliegos de peticiones a los patronos y al mismo tiempo solicitar que los patronos se acojan a esas normas de tipo internacional. ¿Cómo se conforman los sindicatos actualmente en el país? De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política, la conformación de los sindicatos se puede dar mediante actas que, aunque no están en la obligación de ser una escritura pública o de ser restringidas en la Cámara de Comercio, sí deben estar radicadas en el registro sindical del Ministerio del Trabajo. Los sindicatos deben estar conformados mínimo por 25 afiliados. Podrán redactar libremente los estatutos y reglamentos administrativos para poder que se realice de manera correcta el registro de la Constitución. Se deben adjuntar los documentos requeridos. En eso, pues obviamente va a dar una copia de los estatutos, la nómina de los presentes en dicha asamblea, también el acta de constitución. Con eso va a ser suficiente, y especialmente las normas que internamente el sindicato defina dentro de su autonomía. De ahí que es importante tener presente que hay una clasificación de sindicatos en nuestro país a tener en cuenta. Es decir, ahí los estudiantes que hoy están en la mira hacia el futuro y a ser parte de la clase obrera, ser parte
laboral, cuando ingresen a una empresa, pues obviamente los trabajadores van a tener en cuenta tres grandes gremios o tres grandes gremios donde se van a poder afiliar o constituir las organizaciones sindicales. Una es la de ¿qué? Es la de oficios, que pues, refiere exclusivamente a lo que tiene que ver todo lo que son ingresos profesionales y con esos. Otra que tiene que ver con la parte gremiales, que sí están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad, y la otra que es de industria o por rama de actividad económica. Entonces ahí hay que entender que hay tres clases de organizaciones que los trabajadores pueden conformar y fundar a través de la ruta. ¿Para qué sirve un sindicato? Un sindicato sirve, ya lo he repetido, pero vamos a recalcar que lo más importante después de haber anotado esa gran cantidad de elementos claves para que no se tenga el temor allá ustedes, jóvenes que hoy ingresan a esa parte laboral, no haya el temor, sino la seguridad que debe tener el trabajador que va a ser parte de una organización, y especialmente que esa organización es para defender unos derechos colectivos, unos derechos comunes, unos derechos que están establecidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales. ¿Quiénes lo integran? Los sindicatos están integrados por trabajadores que estén dentro de la empresa, pero además de eso, según las normas actuales, también lo pueden integrar trabajadores a contrato a término fijo. Obviamente están regulados también con una normatividad, pero requieren que ojalá los sindicatos, sus organizaciones sindicales, el movimiento sindical, logre hacia el futuro esa estabilidad, y especialmente que el trabajador tenga una estabilidad laboral, económica y social, que se dedique a defender esos derechos de los trabajadores. Quiero, digamos, en esta forma decirle a todos ustedes, amigos estudiantes, a todas y a todos, pues que ahí les dejamos unas pautas, unas mínimas pautas para que comprendan qué es lo que significa crear un sindicato, quién lo conforma y quién lo integra, pero cuál es la función específica, para qué sirve un sindicato. El sindicato, volvemos y repetimos, la defensa es un instrumento democrático que está universalmente establecido para defender unos derechos inalienables de los trabajadores que están laborando para el patrón. Aquí es donde ingresa una máxima que siempre hemos mantenido, y es que los trabajadores en una empresa solamente lo que están haciendo, o el patrón que los contrata, solamente lo que está haciendo es que el patrón le compra la fuerza de trabajo al trabajador, y el trabajador vende esa fuerza de trabajo y hay una remuneración por medio que llama salario. Es la única relación del tipo social que tenemos nosotros cuando hacemos un contrato de trabajo. En eso quiero, digamos, significar lo siguiente. Primero, que es importante tener en cuenta 5 puntos fundamentales de lo que es hoy, de lo que es el sindicalismo colombiano. 5 puntos elementales. Es, primero, la unidad. La unidad de los trabajadores deben luchar organizadamente, asimismo de apoyar a la más amplia unidad de todos los trabajadores sin distinción alguna. ¿Qué significa eso, la unidad? Que en el sindicato puede ingresar cualquier trabajador o trabajadora con cualquier concepción política, ideológica, puede ser creyente, no creyente, puede ser de un partido tradicional, en fin, pero que tenga ese objetivo de ingresar al sindicato a defender una causa común. Una segunda caracterización que debe tener en cuenta las organizaciones sindicales o sus dirigentes sindicales es la democracia sindical. Dentro de la organización sindical existen diferentes opiniones. Esas opiniones deben ser escuchadas, discutidas, y de manera democrática el sindicato toma una decisión y todos juntos trabajan en esa dirección. Esa es la democracia sindical. Allí se discute internamente porque el sindicato tiene una autonomía y discutimos, y eso es bueno porque es un ejercicio en el cual le permite al dirigente sindical también apropiarse de una cantidad de temas coyunturales de la política, unos temas laborales, los temas de la geopolítica, que deben ser también parte, digamos, del movimiento sindical.
Una tercera es la independencia política de clase. Cuando hablamos de independencia política de clase, estamos significando de que los trabajadores son independientes del Estado, son independientes de la Iglesia, son independientes de los partidos, son independientes de los patronos. Es decir, hay una independencia interna que le permite a los trabajadores determinar sus propias acciones, que construye su propio programa y su propio plan de trabajo sin injerencia absolutamente de un sector externo. Y la solidaridad. La solidaridad es un tema que es muy importante dentro del movimiento sindical y especialmente que los trabajadores tengan. Eso lo hacemos cotidianamente, especialmente en la familia, lo hacemos también cuando hay un conflicto laboral, lo hacemos también cuando sentimos por dentro que hay que ser solidario con el otro. En eso de la solidaridad, lo más importante que tenemos es que cuando sentimos los problemas ajenos como si fueran nuestros, es decir, el problema de uno es el problema de todos. Esa es una concepción de solidaridad. Eso es lo que nos realiza también la función específica de los sindicatos. Y ahora la lucha consciente. La lucha consciente es aquello que nosotros siempre hemos establecido, que el que ingresa a una organización sindical ingresa a conciencia y tiene una conciencia de clase, porque no ingresa como patrón, ingresa como trabajador, y esa conciencia le permite ir a defender una causa común, una causa colectiva y defender los derechos más allá de las cuatro paredes de la organización. En esos términos, pues, dejo ahí, y el resto de temas, pues, más adelante los seguiremos exponiendo. Ya ustedes, pues, tendrán la oportunidad de tener otros aspectos elementales en la conformación ya más minuciosa de lo que es un sindicato y cuál es la función específica más allá de lo que es firmar una convención colectiva o lo que es un proceso lesional. Gracias y gracias a todos por el espacio.